El dinero y el negocio antes hacía parte de los carteles, era una ganancia de los carteles del narcotráfico. Ahora, ¿cómo está planteado en su propuesta? ¿Quién se apoderaría de este negocio? Muchos temen que finalmente el negocio de la marihuana pase de hacer parte de los carteles y termine en poder de las tabacaleras. A ver, mira, en el caso de Uruguay lo que se hace es el Estado guarda el control y va a dar concesiones. Va a permitir a alguien decir, tú puedes producir esto y en estas cantidades. O va a dar concesiones de vender, o el mismo Estado va a vender, el mismo gobierno. En el caso de Estados Unidos se transfiere el sector, la actividad al sector privado. Entonces son empresarios como hay haciendo tantas cosas y son distribuidores y agricultores igual que los hay para otros productos. Entonces, en el caso de Portugal es una combinación de los dispensarios o los lugares de expendio en Portugal, hay franquiciados que el gobierno le pasa a sector privado, a empresarios privados y ejerce una supervisión y un control importante sobre ellos. O el propio gobierno mantiene algunas de estas clínicas de salud, las opera el mismo gobierno. La idea no es promover a que aumente el consumo, la idea es regular un asunto que hasta hoy no se ha podido ni regular ni prohibir, y la idea es que se lleve esto a un consumo responsable, y la idea es que enfermos terminales o enfermos que tienen un dolor severo de espalda, como tengo yo por 2 cirugías que llevo, desde luego yo no he usado la marihuana, yo uso Tylenol, y si yo me empacara 100 pastillas de Tylenol para curar mi dolor, pues seguramente voy a morir en el intento. Entonces, todo exceso es malo. El exceso en alcohol, el exceso en cigarrillo, el exceso en Tylenol o en drogas medicinales, todo exceso, inclusive el azúcar, que es un tema muy delicado, que hoy el gobierno está interviniendo para tratar de regular el uso del azúcar en los refrescos, en las escuelas, porque nos lleva a la diabetes o nos lleva a la obesidad. Entonces, como todos los demás asuntos y drogas, el caso de la cannabis y de la marihuana también tiene que ser regulado. Son las declaraciones del expresidente mexicano Vicente Fox a propósito de la reunión que tuvieron importantes intelectuales y expresidentes en el Centro Fox para discutir esta propuesta de legalizar la marihuana en México. Pues hay otro país donde también este tema está siendo tema de debate y es Uruguay, que podría convertirse antes de finalizar el año en la primera nación en regular la venta y el consumo de marihuana en América Latina. Al proyecto de ley que propuso el gobierno sobre la materia solo le falta la aprobación del Senado, luego de que en julio pasado la Cámara de Diputados votara a favor de la iniciativa que le permitirá al Estado tener el control de la producción y el comercio del cannabis. Este proyecto de ley, que le falta poco para ser realidad, ha servido como modelo para la propuesta que a través de foros ha venido ambientando el expresidente Fox. La Comisión de Salud Pública del Senado ya analiza el proyecto de ley que busca regular la venta y consumo de marihuana en Uruguay. Se espera que en las próximas semanas lo debata el Pleno de la Cámara Alta y, si es aprobado sin cambios, será finalmente promulgado y reglamentado por el Poder Ejecutivo. Fuentes de la bancada oficialista en el Parlamento uruguayo le dijeron al programa La Noche que la iniciativa tiene altas probabilidades de ser aprobada. En el Senado, el partido de gobierno, el Frente Amplio, tiene 16 de los 30 escaños, lo que lo convierte en una fuerza mayoritaria capaz de aprobar el proyecto de ley. En el marco de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Uruguay, José Mujica, defendió el control del Estado sobre el consumo y venta del cannabis para tratar al consumidor. Para nosotros, lo fundamental es apropiarse del mercado. Para ese mercado vamos a utilizar las farmacias, lo vamos a vender como una medicina a gente identificada, que si está consumiendo más o quiere consumir más, la tenemos identificada y le podemos decir: mi hijo, venga para acá, trátese porque usted va a la ruina. Sin embargo, en Uruguay sigue existiendo un alto rechazo frente a la posibilidad de que el Estado regule la venta y consumo de cannabis. Según datos recientes de la consultora Cifra, el 61% de la población está en desacuerdo con la iniciativa, mientras que un 28% se muestra de acuerdo. El proyecto de ley aprobado el 31 de julio pasado por la Cámara de Diputados establece:
Proyecto de ley que regula venta y cultivo de marihuana. Artículo 2. El Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados. El Estado uruguayo crearía un organismo regulador del cultivo, venta y consumo de la marihuana, pero no será el encargado directo de producir y comercializar la droga. Si la iniciativa es exitosa, en Uruguay, los 25.000 consumidores diarios de marihuana y los 70.000 que lo hacen de forma ocasional podrán acceder a la droga de 3 maneras. Autoconsumo y el cultivo de máximo 6 plantas por persona. Inscribiéndose en clubes de membresía que plantarán la droga y la distribuirán entre sus socios. Estos centros privados deberán tener mínimo 15 afiliados y un máximo de 45. Comprándola en farmacias, con un límite de compra de 40 gramos al mes. En el país suramericano no está criminalizado el consumo de marihuana en la actualidad. Sin embargo, es considerado ilegal la plantación, tráfico o posesión de cannabis en cantidades mayores al uso personal. El expresidente de Ecuador, Gustavo Noboa, fue otro de los exmandatarios que conversó con el programa La Noche durante el Foro Mundial de Negocios en Guanajuato, México. Durante la entrevista concedida a nuestro subdirector Jefferson Beltrán, el exmandatario manifestó su desacuerdo con la legalización de la marihuana y aseguró que el debate respecto a esta polémica propuesta debe ser impulsado desde la sociedad y no por medio de los votos de un Congreso. A esta hora saludamos al expresidente de Ecuador, Gustavo Noboa, para hablar a propósito de esta polémica que ha generado la propuesta que ha hecho el expresidente de México, Vicente Fox, de legalizar la marihuana en ese país norteamericano. Señor expresidente Gustavo Noboa, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches a ustedes en Estados Unidos y en América Latina y el Caribe. Señor expresidente de Ecuador, Gustavo Noboa, comencemos esta entrevista hablando de la propuesta que ha hecho el expresidente de México, Vicente Fox, de legalizar la marihuana como una salida a los problemas de violencia que enfrenta México. ¿Cuál es su postura frente a esta polémica propuesta que hoy capta la atención de muchos expresidentes que se reunieron en México durante los últimos días? Yo no estoy de acuerdo con legalizar la marihuana. Yo soy más que un político, que he sido político, soy un educador, soy un profesor de universidad, he trabajado con adolescentes y jóvenes universitarios por 40 años y por lo tanto a mí no me puede venir a decir así nomás cualquier persona, con muchos argumentos que se quiera, que la marihuana no hace daño. En primer lugar, la marihuana ha corrompido. La droga ha corrompido nuestros países. La droga se juntó con la guerrilla y se formó la narcoguerrilla. Y un solo cigarrillo de marihuana puede significar la muerte blanca, que se llama en un joven, cuando se le baja la presión y puede causarle la muerte. En los años 70 se dijo que la marihuana era inocua. Después cambiaron y se dijo que la marihuana sí hacía daño. Por lo tanto, no se puede, en mi opinión, respeto al presidente Fox como el que más. Y respeto a todos los que opinan así, pero no estoy de acuerdo. Como educador no puedo estar de acuerdo. He visto sufrir familias enteras. He visto a jóvenes irse a clínicas. Algunos están en clínicas todavía. Algunos fueron a clínicas a solicitud mía a los padres, para que lleven a sus hijos a una clínica. Yo no puedo querer legalizar eso, porque he visto el sufrimiento de los jóvenes. Jóvenes que nunca recobraron la memoria, jóvenes que nunca recobraron su tranquilidad psicológica, jóvenes que jamás fueron brillantes estudiantes, jamás volvieron a ser sino un desperdicio en la sociedad, ni siquiera un mediocre, un lastre en la sociedad. No puedo estar de acuerdo con ello, porque el sufrimiento de tantas gentes, y además todo lo que pasa en el país, todo lo que pasa en Colombia, todo lo que ha ocurrido en un país tan bello, porque ustedes son geniales, tener problemas graves, 40, 50 años, y ser Colombia el país que es. Perdónenme, yo a Colombia me le saco el sombrero,
tengo un gran cariño por Colombia. Y creo que, ¿por qué la marihuana sí y por qué la cocaína no? ¿Por qué la cocaína? En mi experiencia educativa, la marihuana es la puerta de entrada a todas las demás drogas. Es el arco triunfal para las demás drogas. Después vendrá la cocaína, la base, como la quieran llamar, y la heroína. Pero todo comenzó por un cigarrillo de marihuana. Señor expresidente, pero de alguna forma usted plantea pues un panorama en el que América Latina aún no ha podido llegar a una política antidroga eficaz que logre de alguna manera disminuir el consumo, el tráfico, la producción de drogas ilícitas en América Latina. ¿Cuál es la propuesta que hace usted del sector privado entonces? Yo creo que la educación, soy un educador, es fundamental. Y la educación en valores es más fundamental todavía. A los jóvenes en las escuelas, desde las escuelas primarias, tiene que hacérseles ver sentidos de responsabilidad, sentidos de voluntad, sentidos que permitan tener el autodominio de un joven, de una chica. Porque si hemos erradicado los valores de nuestros colegios, de nuestras escuelas, entonces ¿qué les estamos dando? Le estamos dando instrucción y no educación. Y lo que tenemos que darles es educación. Y eso pasa por los valores. Y claro, me dirán, es que esto es muy en el aire. No. Esto es cuestión de tiempo. Pero ¿cuántos años tenemos de marihuana? También tenemos que comenzar años, aunque sean 10, 20, 30, 40, formando juventudes. El ideal de un joven no puede ser el drogarse. ¿Por qué se droga una persona? Por muchos motivos, pero uno de ellos es la evasión. ¿Y qué están evadiendo? Muchas cosas. Pero pregunto, ¿y cuando se drogan los hijos de los que tienen dinero? ¿De qué evaden? ¿Qué evaden? ¿Que no les dan amor sus padres? ¿Cuál es la evasión? Porque yo entiendo, un chico que no come, que no tiene desayuno, que va al colegio y se queda dormido en la clase porque no ha tomado desayuno. Bueno, puedo decir yo, ese muchacho está evadiendo su vida, sus problemas y se droga a un mundo de fantasía. No podemos permitir eso, no podemos justificar lo injustificable. Y en el caso específico, señor expresidente Noboa, de lo que sucede en Ecuador, la ONU ha dicho que pues, su país es un centro importante de Sudamérica para el tráfico de cocaína. En ese contexto, ¿qué cree usted que ha fracasado en la lucha antidrogas? Porque pese a los esfuerzos de las autoridades, Ecuador sigue siendo un país que continúa creciendo en términos de producción de cocaína. Mire, yo respeto a las Naciones Unidas, un poco más que a la OEA, que no la respeto en absoluto, pero a las Naciones Unidas la respeto. Pero las Naciones Unidas tienen muchas culpas, muchas culpas. Entonces, la narcoguerrilla, la droga, invade y corrompe. Corrompe, porque corrompe con dinero. ¿Ya? No creo que mi país sea un productor que no es. Puede haber un tráfico, sí, pero las fuerzas públicas en el Ecuador están cumpliendo una importante misión. Están descubriendo laboratorio tras laboratorio tras laboratorio. Y eso sigue. Y mientras se siga en esa forma de luchar contra los laboratorios de la droga, de la cocaína, yo creo que eso es ir adelante. Pero decir que Ecuador es... No, Ecuador no. Ecuador, como todos los países, tiene problemas, ¿de acuerdo? Señor Noboa, y lo que tiene que ver con el debate que se está dando en América Latina sobre el tema de la regularización, en algunos casos de la legalización de la marihuana, ¿cómo ve usted ese debate en el continente americano? ¿Cree que hay ambiente político para ello o es una iniciativa de México únicamente? Hoy día, en este siglo XXI, hay cosas que están en el candelero. Una de ellas es las drogas. Y entonces, unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Y aquí lo que se trata no es de votos en un congreso, de alzar la mano y decir sí o no. Este tema debe ser
estudiado, compartido, dialogado en la base de la sociedad. La familia tiene que opinar, no solo son los poderes públicos. La familia tiene algo que decir, las universidades tienen algo que decir, los colegios tienen algo que decir. Si no es solo un congreso o una asamblea la que tiene que resolver, tiene que contar con la base. El presidente Noboa, le agradezco por el tiempo que le concedió a NTN 24. Gracias, un abrazo a todos y viva Colombia. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a los televidentes a través de nuestras cuentas de Twitter: ¿creen ustedes que la legalización de la marihuana disminuirá la violencia en México, tal como lo propone el expresidente Vicente Fox? Leemos mensajes de algunos televidentes a esta hora. Quique Georgette dice: a futuro acabará con el narcotráfico como pasó con el alcohol en los años 30. También escribe Santiago Suárez y dice: puede ayudar, pero la legalización debe ser política de continente o política mundial, de lo contrario no tendrá efecto. Y Juan Manuel Hernández nos dice: la violencia no se combate legalizando drogas, se combate con mejor educación, formar emprendedores y más inversión. Al regreso vamos a matizar las declaraciones de los expresidentes Fox de México y Noboa de Ecuador con Omar Fayad, senador de la Comisión de Seguridad Pública, a propósito de la polémica en América Latina por las propuestas de legalizar la marihuana como una salida al narcotráfico. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.